Hola y gracias por estar ahí en una nueva lección del Evangelio de Juan que estamos estudiando. Ya estamos en la lección 22, donde vamos a estudiar el capítulo 16 de Juan. Eso es lo que queremos hacer un poco en esta lección, ver los 33 versículos de Juan 16, correspondiente a las instrucciones finales. Esta es ya la quinta parte de nuestro estudio de las instrucciones finales que Jesús les dio a sus discípulos en el aposento alto. Comenzando en el capítulo 13, y todavía nos falta el capítulo 17 donde Jesús ora por sus discípulos, así que tenemos 5 capítulos ahí, 5 de los 21 dedicados a esa noche especial que Jesús pasó con sus discípulos antes de ir a la cruz. Casi la cuarta parte del Evangelio de Juan dedicado a justamente ese tiempo especial, a estas instrucciones que Jesús les está dando a sus discípulos y también a la preparación para lo que iba a ser el evento más importante, la pasión de Cristo. Así que Juan en su capítulo 1 nos da un panorama general de lo que va a desarrollar, y en esos primeros 18 versículos tenemos justamente el desarrollo de todo lo que él está expresando o exponiendo aquí en los restantes capítulos. Luego a partir del 1:19 hasta el 12, a través de 7 señales, de 7 yo sois, él va exponiendo quién es Jesús, por qué Jesús es el Mesías prometido a Israel. Y vemos por un lado el rechazo de los religiosos, de los dirigentes religiosos de esa época, y vemos también cómo la fe de los discípulos y los seguidores también se va desarrollando. Y acá en el capítulo 16 comienza el versículo 1 diciendo: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Estas cosas, usted tiene que recordar, tenés que recordar que en el original no había división de capítulos y de versículos. Eso fue lo que se agregó después para poder uno entender mejor o ordenarse mejor en el estudio del texto. Así que realmente esta parte sigue, es una continuación de lo que veníamos leyendo en el capítulo 15 y lo que venía hablando justamente al final, después de hablar en la primera parte del capítulo de permanecer en Jesús, en el amor, la dinámica de amor con el Padre, con el Hijo, con los discípulos. Luego habló de aborrecimiento, el aborrecimiento de del mundo, de las personas que no conocen a Dios, que han rechazado a Dios. Y entonces aquí Jesús aclara y dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Esa palabra tropiezo es la idea de una trampa para animales pequeños, es para que no caigamos en trampas, ¿sí? Eso es muy importante que nosotros sepamos. ¿Y qué significa esto de caer en tropiezo? Versículo 2 y 3. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y el versículo 4 dice: os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Hay una advertencia aquí de Jesús, y eso es lo que dijimos también en la lección anterior y lo vamos a repetir de nuevo. Así como hay una comunidad de fe, de hermanos, una dinámica de amor, hay una relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, también el creyente enfrenta oposición. Y esto es de esperar, es esperable que haya oposición, porque hay un príncipe de este mundo que domina la oscuridad y tiene unas huestes espirituales demoníacas. Además utiliza el sistema mundo para oponerse a Dios. Así que tenemos justamente esto que está advirtiéndole acá a los discípulos: va a haber oposición. Y a veces nos sorprende esto y decimos: ¿por qué me pasa esto a mí? Bueno, si soy un discípulo de Jesús, no debería preguntarme por qué. Jesús nos está advirtiendo que es parte de la vida del creyente, tener oposición. Y muchas veces esta oposición es de parte de personas. Pablo nos aclara en Efesios que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero lo cierto es que muchas veces esas huestes espirituales usan personas. Y lo que nos quiere hacer Pablo pensar es que nosotros tenemos que entender que detrás de esa persona hay algo ahí operando, diabólico. Pero lo cierto es que son personas religiosas las que se van a oponer a los cristianos. De hecho, hay dos tipos de persecuciones. Una es una persecución de tipo psicológica. Dice que lo van a expulsar de la sinagoga. En ese contexto, la expulsión era el rechazo por parte de la sociedad, era un rechazo social muy fuerte para el contexto de la comunidad del judío, porque era donde se desarrollaba su vida. Entonces el ser expulsado era ser rechazado por su cultura, por su familia,
por sus vecinos, era algo muy fuerte, muy fuerte. Y no solamente dice que lo iban a expulsar, es decir, el rechazo social, religioso, sino además, inclusive, iban a llegar a matarlos, pensando que estaban rindiendo un servicio a Dios. Fíjense qué tremendo, esto es lo que produce la religiosidad, el fanatismo. Personas que matan a otros creyendo que están sirviendo a Dios. Y Jesús le aclara y dice, esto no tiene nada que ver con Dios. Esto lo hacen porque no conocen a Dios. Si vos estudias el Nuevo Testamento y la enseñanza de Jesús, hay una gran diferencia entre dar la vida por Cristo y matar por Cristo. Jesús honra que uno dé la vida por Jesucristo, pero Él condena que alguien mate por Jesucristo. Cada vez que en la historia se ha matado en nombre de la religión, esto ha estado muy lejos de la enseñanza de Jesucristo. Tenemos que entender esto muy bien para que podamos diferenciar lo que es la vida del creyente del fanatismo religioso. No tiene nada que ver una cosa con la otra y tenemos que tener cuidado nosotros, mucho cuidado del fanatismo religioso. Justamente estos fanáticos religiosos, pensando que agradan a Dios, van a terminar haciendo cosas que desagradan a Dios. Es producto del desconocimiento. Y Jesús advierte ahí y dice, acuérdense que yo ya los he dicho, no se sorprendan si pasa esto. Esto es algo que nos puede pasar también a nosotros y no deberíamos sorprendernos. El Señor Jesús nos advierte. Es más, si me han perseguido a mí, que soy el maestro, dice Él, ¿cómo no lo van a perseguir a ustedes, que son mis discípulos? Es muy importante que entendamos, y aquí sí en el versículo 4 un poco se termina esta sección que venía hablando en el capítulo 15 al final, del aborrecimiento del mundo. No porque hagamos cosas malas. El aborrecimiento del mundo hacia los creyentes es porque la luz incomoda a las tinieblas. Lo que se hace en las tinieblas termina siendo incomodado por la luz cuando llega. Por eso es que tenemos muchas veces estas persecuciones. Luego sigue diciendo, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Y así es como termina el versículo 4. No les dije porque yo estaba con ustedes. Es decir, Jesús estaba ahí para protegerlos, para acompañarlos, para guiarlos en medio de esta oposición. Pero ahora Jesús se iba a ir, no iba a estar. Entonces Jesús le está advirtiendo, hay que prepararse para esto. Versículo 5, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Jesús está planteando acá algo muy interesante y es, hay algo que me está por pasar, y ninguno está mostrando interés en esto, hacia dónde iba a ir Jesús. Hemos visto ahí en el contexto charlas, como por ejemplo cuando Tomás le está planteando, pero Tomás con el deseo de decir, yo quiero ir, ¿a dónde voy yo? O Pedro tratando de estorbarlo a Jesús, ¿no? Pero no una investigación profunda de decir qué es lo que viene. Probablemente producto de la angustia, de la tristeza, de esta información que ellos estaban recibiendo de Jesús, es que no hayan podido procesar esto y entonces no querían saber lo que estaba por pasar. Antes, dice el versículo 6, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Jesús percibió, Él se dio cuenta de que esto que Él estaba diciendo, que se tenía que ir, había llenado de tristeza el corazón de los discípulos. Entonces viene una enseñanza fundamental para ellos y para nosotros sobre el Espíritu Santo, que hacemos muy bien en prestar atención ahora a nosotros, y esto también es un complemento de lo que hemos venido estudiando sobre el Espíritu Santo en el capítulo 14 y capítulo 15 del Evangelio de Juan. Dice así, yo les digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Consolador es el Espíritu Santo. Esa palabra que se usa ahí como Consolador es una palabra compuesta en el idioma original que significa alguien puesto al lado. Eso significa alguien llamado para estar al lado nuestro. Y por eso es que la palabra esa tiene un montón de traducciones o de significados, es muy amplia esa palabra. Consolador sería una, abogado defensor, el animador, el amigo que está a nuestro lado para acompañarnos, todo eso tiene la idea esta de esa palabra que se usa ahí. Y dice, les conviene que yo me vaya porque va a venir el Espíritu Santo, va a venir el Consolador. Y si Jesús se va, entonces Él va a venir. Y el Espíritu Santo comienza a trabajar en
cada discípulo de Jesús de una manera especial. Nosotros sabemos por el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo habita en cada creyente, es decir, hay una relación continua de acompañamiento con el Espíritu, con el creyente del Espíritu Santo. Qué importante esto. Y Jesús aquí comienza a explicar la tarea que va a tener el Espíritu Santo. Me adelanto acá al pasaje bíblico y digo que hay tres cosas importantes para destacar. Va a explicar Jesús lo que hace el Espíritu Santo con respecto a los no creyentes, luego va a explicar lo que hace el Espíritu Santo con relación a los creyentes, y luego va a explicar lo que hace el Espíritu Santo con relación a Jesucristo mismo. ¿Sí? Estas tres cosas vamos a ver. Versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La tarea, en primer lugar, del Espíritu Santo en relación al mundo, es decir, a las personas del mundo, a los no cristianos, vamos a hablar aquí entonces, es triple, es convencer de pecado, justicia y juicio. Este convencer tiene la idea de iluminar. Iluminar es una conciencia en tinieblas que es de repente iluminada por la obra del Espíritu Santo. Y dice que esta iluminación y este convencimiento tiene tres cosas, tres elementos. Número uno, de pecado, no plural, no está hablando de cuestiones morales acá, sino en singular de pecado es de no creer en Jesús, es el pecado de incredulidad, porque el mundo ya está condenado debido a sus obras. Lo que Dios ofrece en Cristo es una alternativa de salvación. Entonces rechazar el mensaje de Jesucristo es justamente esa incredulidad, eso es lo que trae condenación, porque ya estoy condenado. Entonces de esto va a convencer, de la incredulidad hacia Jesús. Ese es el pecado en singular que termina condenándome. En segundo lugar, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y este voy al Padre está hablando de lo que Jesús iba a hacer, morir, resucitar y ascender a la diestra de Dios. Y esto está mostrando que Jesús es realmente quien decía ser. Entonces esta justicia de Dios, de Cristo específicamente, se demuestra en lo que Él va a hacer, en morir, resucitar y ascender. De modo que no hay excusa, no hay excusa. Jesús demostró que Él era exactamente quien decía ser. Y ahí hay justicia. Y en tercer lugar, de juicio, porque ya que habla del príncipe de este mundo, obviamente está hablando de Satanás, habla de un juicio hacia Satanás. Este juicio de Satanás demuestra la victoria de Jesús. Y en este juicio de Satanás está incluido el juicio de aquellos que rechazan también a Jesucristo, a Dios, como rechazó Satanás. A veces puede ser muy tentadora la oferta de Satanás, pero lo que demuestra la cruz de Jesús es que Satanás fue vencido y él ya ha sido condenado, Todavía guarda la sentencia, pero es indudable que va a suceder esto. Así que estas cosas hace el Espíritu Santo. Por eso cuando nosotros proclamamos el Evangelio, predicamos, nosotros simplemente somos instrumentos, pero hay una obra del Espíritu Santo. ¿Por qué alguien se arrepiente? ¿Por qué alguien llora en la presencia de Dios? ¿Por qué alguien se vuelve a Jesucristo? Es porque el Espíritu Santo está obrando, está convenciéndolos. Y el Espíritu Santo en la actualidad habita en los corazones de las personas que han nacido de nuevo, de la iglesia del Señor. Por eso es que la iglesia tiene un trabajo tan importante, que es llevar este mensaje a los incrédulos, a los que no creen, y dejar que el Espíritu Santo haga la obra. Mire, el secreto para compartir de Jesucristo es tomar la iniciativa de hablarles a otros de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo y dejarle los resultados a Dios. Él es quien obra, Él es quien convence, y eso es lo que vemos una y otra vez. Por eso es que nos animamos a hacerlo esto, porque es un mensaje que no lo mandamos de nuestra parte, sino viene de parte de Dios. Luego, la tarea que hace el Espíritu Santo con los creyentes, versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Qué importantísimo el Espíritu Santo en el creyente. Él es quien nos guía a la verdad. Podemos ser personas que lean mucho,
que tengan muchos comentarios, podemos ser personas que les guste estudiar mucho, pero realmente para poder llegar a la verdad necesitamos la guía del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que nosotros, antes de entrar a la palabra de Dios, podamos pedirle a Dios: Señor, guíame con tu Espíritu, háblame, guíame a la verdad. Necesito que tu Espíritu Santo me enseñe las cosas. Y Él es entonces quien nos guía, quien nos enseña. Es más, aclara, no es que está hablando por su propia cuenta. Y acá tenemos que ser enfáticos. Según la Biblia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son Dios. Son tres personas, una esencia, y los tres tienen la misma esencia. Ninguno es más Dios que el otro. Sin embargo, ahí en el diálogo trinitario, cada uno cumple un rol. Y aquí el rol del Espíritu Santo no es ser fuente de revelación, sino es ser comunicador de la revelación. Él va a hablar, ¿sí?, lo que va a escuchar. Eso es muy importante y no debemos perder de vista. El Espíritu Santo simplemente es alguien que comunica lo que el Padre y el Hijo están transmitiendo. Es más, en relación con el Hijo, versículo 14 dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y el 15 dice: todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea que hay una conexión entre el Padre y el Hijo, y lo que hace el Espíritu Santo es comunicar eso al creyente. Esa es la función del Espíritu Santo. Cada vez que alguien está buscando otra cosa del Espíritu Santo, no lo está buscando en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma lo de Jesús. Es más, el Espíritu Santo glorifica a Jesús. Cada experiencia que viven los creyentes, que le atribuyen al Espíritu Santo, pero que no está glorificando a Cristo, cuidado, eso no es del Espíritu. El Espíritu Santo tiene una función específica y característica de glorificar al Hijo, de tomarlo del Hijo y hacerlo saber. Por eso es que Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es quien tiene todo el poder. Entonces ese poder se transmite o se comunica al creyente a través de la obra del Espíritu Santo. Muy bien, luego de aclarar esto en medio de la tristeza, recordemos que ese es el contexto, ¿no? Están tristes los creyentes, y entonces el Señor Jesús introduce esta importante enseñanza sobre el Espíritu Santo para animar a los creyentes. Y entonces sigue con esta lógica y dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Esto habla de la muerte y de la resurrección de Jesús. Un poco, ya no me veréis, y después me volveréis a ver. Voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, y esto es muy importante, unos a otros, era entre ellos, no con Jesús: ¿qué es esto que nos dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle, y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? Y entonces Jesús va a explicar esto, ¿no?, que ellos no entendían, pero no se animaban a preguntarle. Debe haber sido un tiempo muy especial. Usted tiene que ponerse en los zapatos de los discípulos, ¿no? Jesús está hablando de que no iba a estar con ellos, que se iba a ir, que iba a venir persecución. Imagínense en ese contexto. Están muy sorprendidos y probablemente choqueados por esto. Y entonces ni siquiera se animan a Jesús, a preguntarle a Jesús. Están entre ellos ahí murmurando, y Jesús, conociendo esto, trata de aclarar esto que ellos mismos están pensando en su corazón. Versículo 20: de cierto os digo, y esto es una expresión de Jesús para decir, esto es así, lo que yo les voy a decir es justamente certero, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Cuando Jesús muera, el mundo se va a alegrar y ellos se van a entristecer. Pero luego va a cambiar esto y ellos se van a terminar alegrando. Ellos se van a terminar gozando. Y el ejemplo que usa en el versículo 21 es la mujer. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie les quitará vuestro gozo. Es impresionante, pero este ejemplo es tan excelente
Porque una persona puede tener en la misma experiencia una profunda tristeza, un profundo dolor, como una mujer que está dando a luz, y luego un gozo tan indescriptible cuando nace el bebé. Bueno, esa experiencia donde se mezcla estas emociones es lo que le iba a pasar a los discípulos. Cuando pasen por la experiencia de ver a su maestro crucificado, humillado, muerto en la cruz, derrotado entre comillas, y luego victorioso, levantándose de la muerte. Iba a ser un gozo que dice aquí, nadie les puede quitar ese gozo, nadie. No hay ninguna circunstancia, ninguna situación que pueda quitar el gozo de saber que el Maestro, el que me ama, está vivo y tiene poder, y Él está cerca mío. Versículo 23, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Otra vez se vuelve a introducir el tema de la oración. Ya lo vimos en el capítulo 15. Pero Jesús por repetición está enseñando a sus discípulos la importancia de la oración y de pedirle al Padre en el nombre de Jesús. Esto no tiene que ver con una fórmula mágica, simplemente decir en el nombre de Jesús. Lo utilizamos para expresar justamente lo que quiere decirse en el fondo más profundo. Lo que estamos diciendo en mi nombre es lo que pediría Jesús, como lo haría Jesús. Siguiendo el carácter de Jesús, lo que Él nos ha enseñado, siguiendo el deseo de Jesús. Eso es pedir en el nombre de Jesús. Y entonces les recuerdo a los discípulos, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre, pero ahora pidan y van a recibir y van a tener gozo. Así que tenemos ahí el tema del gozo. El gozo por ver a Jesucristo triunfar sobre la muerte, el gozo de ver cómo Dios respalda y responde a las oraciones que se hacen en el nombre de Jesús, el gozo por tener al Espíritu Santo guiándonos, acompañándonos, estando a nuestro lado, enseñándonos, aconsejándonos, animándonos, exhortándonos. Todo esto son privilegios, son recursos que el creyente tiene, que ellos iban a tener y que nosotros tenemos también, ¿no? Y tenemos que apropiarnos de esos recursos. Hay creyentes que saben muy poco sobre el Espíritu Santo y sobre su ministerio, sobre su obra, pero sepamos poco, sepamos mucho, esto es una realidad, es una experiencia que cada creyente puede tener y tenemos que vivirla. Dice después el versículo 25, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, es decir, lenguaje figurado, sino que claramente os enseñaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Otra vez se vuelve a repetir en aquel día, ¿se dieron cuenta? Y en aquel día es la experiencia del creyente. Yo creo que en aquel día es en ese momento donde Jesús no iba a estar con ellos y el Espíritu Santo iba a estar guiándolos. Por eso probablemente se esté refiriendo en aquel día al momento en que el Espíritu Santo desciende de manera permanente en los creyentes y el inicio de la iglesia en el libro de Hechos, Pentecostés, y una experiencia con Dios diferente, una experiencia profunda, una experiencia no religiosa, sino de una comunión con Dios. Por eso es que decimos que el cristianismo no es religión, sino es relación con Dios. Es una conexión que, si bien viene desde Jesús enseñando que había que pedir en el nombre de Jesús, fíjense que acá está diciendo, el Padre mismo es quien nos ama. No es que tiene que pedirme a mí porque yo los amo y el Padre no. El Padre mismo los ama. Y eso es muy importante que nosotros enfaticemos del versículo 27. El Padre mismo los ama porque ustedes me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Y así como he venido al mundo, ahora tengo que volver al mundo. A veces tenemos una idea distorsionada de Dios y creemos que como el Hijo es el amoroso y Dios Padre es el castigador, es el que disciplina. Esta es una mirada totalmente distorsionada de Dios. Tenemos que ajustar bíblicamente nuestra mirada sobre el Padre. El Padre mismo nos ama. Y dice el versículo 29 que le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría, dice.
Y lo claro que uno puede ver en el contexto es justamente esto, ¿no? De que Jesús le estaba diciendo que se iba a ir al Padre, que había venido a este mundo, pero que volvería. Y entonces le dijo, dice en el versículo 30, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Ese entendimiento era parcial, sin dudas, de parte de los discípulos, pero habían entendido algo. Ellos estaban entre ellos murmurando y vieron que Jesús entendió lo que estaba pasando y vieron la respuesta de Jesús y entonces le expresan eso. ¡Wow! Entendemos, como dice aquí, que no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Y esta expresión es una expresión de fe. Jesús ha salido de Dios, es fuertísima. No podemos dejarla pasar simplemente. Es una declaración muy profunda. Probablemente ni siquiera ellos hayan entendido en toda su dimensión lo que estaban diciendo. Esta declaración de que Jesús había salido de Dios, que Él era Dios, Él era el Mesías. Jesús les respondió, versículo 31, ahora creéis, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué hermosa forma de terminar este capítulo. Pero lo que está diciendo Jesús es, ¿ustedes creen en mí? Bueno, la fe no es una actividad intelectual, no es una actividad del cerebro. Es una actividad que se refleja con la vida. Y lo que está diciendo, ¿ustedes creen en mí? Bueno, ahora va a venir un momento de persecución. Van a ser esparcidos. Todos iban a abandonar a Jesús. Todos se iban a alejar. Ellos decían que creían, pero cuando se puso difícil, todos lo abandonaron. Y ese es el desafío que tenemos nosotros también. Cómo la fe puede llevarnos a vivir de una manera diferente. No es solo yo creo en Dios de una manera intelectual. Dice la Biblia de Santiago que los demonios también creen y tiemblan. No es esa la fe. No es ese el creer bíblico en el sentido bíblico. Es una fe que obra, es una fe que me mueve a la acción. Es una fe que me hace hacer cosas que si no la tuviera no lo haría. Es una fe que llevó a los discípulos luego a estar dispuesto a morir por Cristo. Pueden quitarme la vida, pero yo no voy a negar a Jesús. Eso es lo que se produjo en la experiencia de madurez de estos creyentes. De hecho, cuando nosotros veíamos ahí la obra del Espíritu Santo, en el versículo 12 decía, yo tengo mucho para decirles, pero no la pueden sobrellevar. Y no es que no hayan quizá podido entender intelectualmente lo que decía Jesús, sino que no había la madurez para vivir la fe en la profundidad en que la vivieron después. Gracias a la obra del Espíritu Santo de guiarlos, de fortalecerlos, de regenerarlos, de transformarlos, de llenarlos de fortaleza, todo lo que el Espíritu Santo hace en cada uno de los creyentes. Y en el último versículo dice algo que tenemos que entender. En el mundo tendremos aflicción. Jamás Jesús, jamás nos prometió que no íbamos a tener problemas en el mundo. Jamás nos prometió que si nosotros lo seguíamos a Él nunca íbamos a sufrir. Jamás nos prometió que no íbamos a pasar por tormenta. Jamás Jesús prometió que no nos íbamos a enfermar. Jamás Jesús nos prometió que no íbamos a tener problemas económicos. Jamás Jesús nos prometió nada de esto. De hecho nos aclara, en el mundo tendréis aflicción. Eso es la primera verdad que dice el versículo 33. Pero lo segundo es, en mí tienen paz. En medio de la tormenta podemos tener paz en Cristo. No es cualquier paz, es la paz de Dios. Y dice Pablo que esa paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, es decir, no se lo puede explicar de una manera natural, es sobrenatural en nosotros. Es para que tengamos paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Así que creo que la tercera cosa que nos habla este versículo no solamente de aflicción y de paz, sino de victoria, la victoria de Jesucristo. Y en esa victoria nosotros podemos tener victoria. Por eso es que podemos nosotros vivir en el mundo con la esperanza, con el poder, con la fortaleza, con los recursos que vienen de parte de Dios. Vivir de una manera diferente. Vamos a meditar en estas verdades y a través de la evaluación vamos a tratar de aplicar en nuestras vidas estas verdades profundas que el Señor Jesús
nos enseña en el capítulo 16 de Juan. Terminamos así las instrucciones finales de Jesús y nos preparamos para estudiar la oración sacerdotal de Jesús de Juan 17. Que Dios les llene de sabiduría al pensar en estas cosas. Amén.